buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada viernes. Señores, en la tarde de hoy queremos anunciarle que el programa que tenemos preparado es un tema primero de mucha actualidad y además de mucha actualidad es un tema que contempla una gran parte de la población, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, ya que estaremos hablando específicamente de hepatitis viral. Para esos fines hemos traído a la licenciada Arlene Cestari y a la doctora Sandra Cabrera, con quien estaremos tratando el tema de hepatitis viral, ya que ambas pertenecen a una fundación de tratamiento para personas con hepatitis B y hepatitis C, así como otros procesos que tienen que ver con enfermedades inmunológicas. Así que ya saben, la recomendación que tenemos para el día de hoy, para aquellas personas que estén interesadas, estaremos hablando de hepatitis viral y quizás de alguna que otra enfermedad inmunológica. Así que si usted tiene a alguien que usted conoce, algún familiar, algún ser cercano que tenga este proceso, sería importante que le diga que ponga Teleradio América en este momento, canales 2 y 45, para que participe, se oriente y quizás encuentre alguna forma de que esa persona reciba un tratamiento que sabemos hoy en día que es necesario, pero sobre todo un tratamiento que puede hacer que usted deje de vivir con estas condiciones de salud. Señores, como cada viernes en el comentario del día de hoy, queremos más que nada felicitar al doctor José Alfredo Alfaro Pla, quien es médico, oftalmólogo y director del Hospital Vinicio Calventi. El doctor Alfaro hace cerca de unos meses nos invitó para que diéramos una charla durante el proceso de modificación del hospital. Estuvimos hablando de los errores del uso de antibióticos para tratar de evitar que los antibióticos se utilizaran de manera incorrecta y que eso se tradujera en algún tipo de peligro para la población, pero también que se disminuyeran los gastos y costos dentro del hospital vinculados a la glosa dentro del mismo. Es un plan ambicioso que tiene el doctor José Alfaro para tratar de que el Hospital Calventi pueda participar dentro de la competencia de los mejores hospitales del país. Hace unos días estuvimos visitando el Hospital Calventi, regresamos cerca de 2 meses después de haber dado esta charla, para dar otra charla justamente en la semana aniversaria del hospital. Y oh sorpresa, cuando vamos al hospital observamos que el mismo en este momento está extremadamente remozado y pudimos apreciar que hasta un tomógrafo tiene este hospital. Cuando evaluamos este proceso nos damos cuenta de algo que dijo una vez alguien que visitó el hospital donde trabajo, y fue que dijo que por el hecho de que una institución sea pública no tiene por qué estar trabajando mal. Nuestros afectos, nuestras felicitaciones y sobre todo nuestras congratulaciones al doctor Alfaro y a todo el equipo que trabaja en el Hospital Vinicio Calventi por el buen trabajo que están haciendo y sobre todo porque han dotado a la región donde se están desenvolviendo de un hospital que aparentemente va a tener muy poco que envidiarle a los hospitales de la zona. Ahí tenemos una imagen del doctor Alfaro con parte de su equipo de trabajo. Realmente decir que lo que están haciendo en este momento es algo para copiarse. Doctor Alfaro, siga adelante y esperamos que ese buen trabajo contagie a los otros hospitales de la República Dominicana. Señores, ya saben, el tema del día de hoy en 360 grados, como cada viernes tratando un tema de salud, será justamente hepatitis viral, hepatitis B, hepatitis C, y tendremos con nosotros 2 expertas en el tema y sobre todo que forman parte de una fundación la cual le brinda atención a las personas con estos procesos. Así que ya saben, esa es nuestra propuesta. Vamos a ir a la pausa y al regreso seguiremos conversando sobre hepatitis viral. Quédese por ahí. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, como habíamos conversado en la introducción del programa, hoy estaremos hablando de hepatitis viral. Para estos fines hemos querido invitar a una fundación que se encarga justamente de la atención a las personas con hepatitis B, hepatitis C y algunas enfermedades que cursan con procesos autoinmunes. Para esto hemos querido invitar a la doctora Sandra Cabrera Febrillet, quien es gastroenteróloga del Centro Médico UCI, que participa justamente de esta fundación,
Y tenemos también a la licenciada Arlene Cestari, quien es presidenta de dicha fundación. Señores, primero que nada agradecer que estén con nosotros aquí en 360 grados. Gracias por la invitación. Doctora Cabrera. Sí, bueno, nosotros estamos aquí por conmemorando, recordando la conmemoración del Día contra la Hepatitis, que es el día 28 de este mes, según la guía de la Organización Mundial de la Salud. Okay, yo quisiera, antes de que comenzáramos a hablar del tema médico, que Arlene hablara algo de la fundación, que ella es la presidenta de FUNPAGEN, de la Fundación de Pacientes con Hepatitis B, C y otras enfermedades inmunológicas. Claro que sí, creo que es un tema bastante interesante, lo vamos a tocar en un momento, pero la realidad es que antes de que entremos a hablar de la fundación, sé que muchas personas que están viendo el programa entenderán que hepatitis viral, muchas veces hablan de hepatitis A, muchas personas dicen de la hepatitis viral, pero la realidad es que deben reconocer que en este momento existen varios tipos de hepatitis y que nos concentramos específicamente en hepatitis B y en hepatitis C, ya que las mismas son de las hepatitis más frecuentes en el mundo y que de paso participan del proceso de cronicidad. O sea que si usted tiene hepatitis B o tiene hepatitis C, usted puede durar toda su vida con ella padeciéndola hasta que se presente algún tipo de complicación. Entonces, por eso esta fundación, me imagino que surge para tratar de brindar atención a estas personas. Por favor, Arlene, si no nos equivocamos al respecto, por favor. Sí, bueno, la Fundación de Pacientes con Hepatitis B y C y otras enfermedades inmunológicas en República Dominicana fue fundada en el 2013. Y esto fue por una necesidad que vio la doctora Sandra Cabrera en ese momento de que no desapareciera el tratamiento contra la hepatitis C en el programa de medicamentos de alto costo. Entonces nos juntamos unos pacientes para esto con la doctora Cabrera, con la asesoría de ella, para crear esta fundación. Con ella nosotros tratamos de, aparte de que se logró ese objetivo, que era que no desapareciera el tratamiento, sino que sigue vigente hasta el día de hoy, también le ofrecemos asesoría a los pacientes, tanto psicológica como también los asesoramos para poder entrar a este tratamiento. También hacemos tamizajes para detección de hepatitis B y C y en algunos casos también hacemos vacunación contra la hepatitis B. Señores, tratando el tema, porque sé que varias personas que están viendo el programa dirán, ¿qué tan frecuente es la hepatitis B y la hepatitis C en la República Dominicana? Sabemos que en otros lugares del mundo se habla de millones de personas afectadas, pero realmente la hepatitis B y C son un problema tan importante de salud como para que se cree una fundación y tratemos de mantener ese tratamiento, jóvenes, por favor. Sí, la estadística sobre la incidencia de hepatitis B y C en el país realmente no hay. Ahora bien, la Fundación desde el 2013 ha venido haciendo jornadas de detección de hepatitis B y C. Y de manera, fuimos a la región sur y algunos lugares de aquí de la capital, de Santo Domingo. Entonces encontramos que hay una incidencia de hepatitis C de aproximadamente de 1%, teniendo en cuenta la cantidad que tamizamos, que fueron casi 3.000 personas, 1% de hepatitis C y 1.2 para hepatitis B. Consideramos que estas cifras son buenas realmente, son representativas de lo que ocurre a nivel mundial, de que la hepatitis B hay más pacientes, más personas con hepatitis B que con hepatitis C. Entonces, la salud pública tiene unas estadísticas de banco de sangre, que dice que para hepatitis C ellos tienen un 0.5 Sí. y para hepatitis B tienen un 0.6. Nosotros entendemos que, y muchas personas también entienden, que tal vez lo de la hepatitis, lo de la fundación, las pruebas que ha hecho la fundación son útiles también. Y entonces, si tenemos en cuenta
el número, la población de 11.000 habitantes, De 11 millones. de 11 millones de habitantes, pudiéramos pensar que en República Dominicana la cantidad de personas con hepatitis C pudieran acercarse a los 150.000, Wow. mientras que la cantidad de personas con hepatitis B pudieran acercarse a los 200.000. Que son números significativos e importantes, porque estamos hablando de una población que estaría cerca de 300.000 a 350.000 personas que estuvieran padeciendo estos procesos crónicos a nivel del hígado que pueden hacer que el mismo degenere. Y muchas Sí. personas que ustedes escuchan por ahí que tienen cirrosis hepática, posiblemente está vinculado a padecer alguno de estos procesos. Entonces nosotros, siguiendo la fundación, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, hemos tratado de ir codo a codo con los gastroenterólogos y con los infectólogos del país, haciendo diagnóstico. O sea, la Organización Mundial de la Salud manda que se hagan diagnósticos de las hepatitis, o sea, como tú dijiste ahorita, A, B, C, Delta, E, pero específicamente de la hepatitis B y de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque como tú dijiste ahorita, son las que se cronifican. Se pueden cronificar y ir a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. Entonces, de ahí que nosotros siempre exhortamos a la población que se haga la prueba de hepatitis B y C, aunque sea una vez en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que se hagan la prueba una vez en la vida. Que si están negativos, que si lo que estén negativos, tienen que protegerse. O sea, protegerse de las transfusiones, que las transfusiones sean bien analizadas, ¿no? Que la sangre sea bien tamizada, claro. Sea bien analizada. Protegerse de los objetos, o sea, ir a lugares seguros cuando se vayan a hacer un trabajo dental o una cirugía o un tatuaje. O un piercing, que hoy en día está muy de moda. Que vayan a lugares seguros. Además, tener en cuenta los hombres que tienen relaciones con hombres que tienen que hacerse su prueba frecuentemente. También hay que tener en cuenta las áreas de diálisis. ¿Tú ves? Porque los nefrólogos y los gastroenterólogos a veces tenemos cierta discusión con eso, porque ellos dicen que no, que por los catéteres que se usan en diálisis no se transmiten, pero de verdad que también yo no entiendo cómo es el asunto en la superficie. Claro. Que es en la superficie. Claro, esa parte es bastante interesante, Sí. porque la realidad es que el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C tiene Duran hasta 7 una días. característica, y es que puede durar hasta Sí. una semana. Hasta una semana. En espacios en los cuales la temperatura es baja, y sabemos que las unidades de diálisis muchas veces tienen climatización, tienen aire acondicionado, y por eso esa sangre que puede caer en cualquier superficie. Por eso siempre decimos a las personas que traten de estar lo menos posible en los centros de salud, porque los centros de salud es donde se concentran aquellas personas que están enfermas. O sea que si usted es un acompañante de una persona que está recibiendo hemodiálisis, trate dentro de lo posible también de cuidarse y de no pasar a los espacios donde usted no sea requerido, porque los dominicanos somos muy sabrosos y nos gusta entrar a todos los espacios. Señora, dame un segundito, doctora, para preguntarle algo a la señora Arlene. Arlene, algo que me llamó la atención, la señora Sestari, que nos mencionó aquí de que un grupo de pacientes nos juntamos, si mal lo entendí. Entonces la pregunta es, ¿usted es una persona que también padeció hepatitis? Es la pregunta, porque la realidad es que, repito, lo infiero porque usted dice un grupo de pacientes nos juntamos. Sí. Y quisiera, por favor, que usted nos contara, si no es mucha molestia y no es una indiscreción, nos contara cuál ha sido su proceso, por favor. Sí, claro. Sí, como te dije, nos juntamos un grupo de pacientes porque somos una fundación de pacientes para pacientes. Pacientes curados, la fundación ya todos están curados. Perfecto, pero vamos a permitir. Entonces yo fui paciente y ya estoy curada de hepatitis C. Ok. No, más que nada lo que quería era escuchar, Arlene. Lo que pasa es que justamente nos quedan 5 minutos para completar el proceso, pero si no te importaría,
como es una fundación que habla de ese tipo de procesos, para que posteriormente nos analices cómo fue tu proceso, y eso lo vamos a hacer en el segundo segmento. Preguntarle primero a la doctora Cabrera, en la República Dominicana, cuando hablamos de hepatitis viral, y hablamos específicamente de hepatitis B y hepatitis C, ya usted mencionó que las personas más frecuentemente afectadas son aquellas personas que tienen relaciones sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, aquellas personas que se hacen piercing, tatuajes, transfusiones de sangre, y personas que se someten a procedimientos en los cuales puede existir algún riesgo porque no se sigan las medidas de higiene que son necesarias. Entonces, en cuanto a esto, en la práctica, cuando uno evalúa esto, ¿es más frecuente la hepatitis B y la hepatitis C en hombres o en mujeres en República Dominicana, según su experiencia? Es más frecuente en mujeres. ¿Más frecuente? Sí, porque las mujeres también, recuérdate, que se hacen cirugías ginecológicas. Entonces la cirugía ginecológica, esos legrados y eso la llevan a lugares donde hay los objetos quirúrgicos no están bien esterilizado. O sea, que estamos hablando de algún tipo de aborto non santo, como diríamos, o ilegal, es lo que usted está diciendo. En lugares que posiblemente no son los adecuados. Exacto. Wow, ok, o sea que estamos hablando de que es un proceso principalmente de mujeres. Sí. Pero habitualmente escuchamos ver a los hombres que tienen generalmente ascitis, eso es la que a la barriga se le pone grande. Doctora, una persona que esté viendo el programa y que entienda que pudiera tener hepatitis B o hepatitis C, ¿tuviera algún tipo de manifestación que usted le diría, ve a hacerte la prueba por tal o cual razón, por favor? Y agradecemos al máster que ha estado colocando algunas imágenes, sobre todo de un ojo amarillo que él puso por ahí, que es lo que se conoce como ictericia, que es ese color amarillento de las escleras y de la piel, que son los ojos, eso de las escleras, pero la realidad es, ¿qué manifestaciones pudiera tener una persona con hepatitis B o con hepatitis C? Ahí lo tienen, doctora, por favor. Sí, hay una cosa, los pacientes con hepatitis C no necesariamente tienen manifestaciones clínicas. La hepatitis C es una enfermedad progresiva y viene a dar síntomas ya cuando la enfermedad está bien avanzada. Claro, hay casos de hepatitis C que hacen procesos agudos, muy poco, pero hacen procesos agudos. Y lo mismo ocurre con hepatitis B. Y en ese proceso tú pudieras tener una sintomatología de un síndrome ictérico o no. O sea, pudiera tener una sintomatología de un proceso gripal o un proceso gastrointestinal. O pudiera tener una sintomatología, además de todo eso, con ictericia. El asunto es que la ictericia no es un asunto patognomónico de sintomatología de hepatitis B o de hepatitis C. No es algo patognomónico, pero hay que tener en cuenta eso. Por eso es que se le pide al pueblo, a las personas, que se hagan la prueba, porque pudieran tener una hepatitis B o una hepatitis C y no lo saben. Entonces, después que se hagan la prueba, si están positivos, si están negativos, tienen que guardar todas las orientaciones que se le dan para protegerse. Ahora, y deben además de vacunarse contra la hepatitis B. La hepatitis B es segura en un 98 a un 100% de los casos. O sea que tienen que vacunarse contra la hepatitis B, es obligatorio. Inclusive la vacunación se comienza aquí desde el 1983 más o menos, se comienza desde el nacimiento prácticamente. Ahora bien, si están positivos, en cualquiera de los dos casos se manda a hacer la carga viral. Es importante la carga viral, porque para hepatitis C la base de la carga viral es el ácido ribonucleico, porque es un virus ARN. Entonces, pudiera ser en hepatitis C que el 15% de las personas que están positivos en la prueba del anticuerpo no necesariamente tienen el virus. El 15% lo elimina de manera espontánea. Eso es interesante, eso que acaba de decir la doctora Sandra Cabrera. De cada 100 personas que se infectan con hepatitis C, 15 a 35, dicen algunos estudios, pero tomemos 15, pueden curarse solos. Y usted, cuando le hacen la prueba de hepatitis C, sale positivo, pero la realidad es que no tiene la enfermedad. Por tal razón, cualquier persona con una prueba de hepatitis C positiva debe visitar un médico, que es un gastroenterólogo, un internista, un infectólogo. ¿Para qué? Para que se confirme si realmente usted todavía se mantiene con el cuadro infeccioso, ya que, repito, hay un porcentaje que puede curar de manera espontánea. Doctora Cabrera, ahora sí. déme hacer una preguntita, y discúlpeme que le interrumpa.
Cuando observamos este proceso de la infección de la hepatitis B y la hepatitis C, que usted estaba mencionando, que las personas pueden no presentar ningún tipo de sintomatología, ¿a qué edad usted plantea que una persona se haga la prueba? En 360 grados tenemos un público bastante amplio, jóvenes, no tan jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad promedio usted les recomendaría a las personas que se practiquen la prueba de hepatitis C y de hepatitis B? Yo te pudiera decir que a partir de la adultez ya, De los 18. a partir de los 18 años. Nosotros cuando hacemos las jornadas de detección lo hacemos a partir de 18 años. A partir de los 18 años. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. No, yo Los no tendría ningún infectólogos. tipo de problema, lo planteo porque la realidad No, es... para mí es un... para Se lo digo nosotros- porque recordar que también existe un grupo de personas que nacieron de madres con hepatitis B, Sí. que en ocasiones pudieran verse justamente que adquirieron el proceso fruto de haber nacido de su madre con hepatitis B. Y la realidad es que cada una de las hepatitis tiene forma muy específica de transmisión o mejor reconocida. Por ejemplo, la hepatitis B hoy en día se reconoce como una infección de transmisión sexual, Sí. independientemente de que se puede pasar a través de la familia, a través del uso de jeringas contaminadas, a través De las de lo que mencionamos, de las transfusiones. transfusiones, etcétera, pero recordar que hoy en día la hepatitis B tiene una connotación más asociada a relaciones sexuales, mientras que la hepatitis C solamente se habla, creo que un 5% de transmisión por vía sexual. Lo que quiere dejar dicho que lo que dice la doctora Cabrera es que se haga por lo menos una prueba, pero si usted tiene algún tipo de conducta que lo ponga en riesgo adquirir alguna de las hepatitis, por favor, hágase su prueba de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque hay personas que en ocasiones van a donar sangre y por haberse hecho un tatuaje muy reciente le dicen que no y las personas se sienten mal. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo los lugares donde se practican tatuajes no eran supervisados por el Ministerio de Salud Pública. Ya a la fecha se expide una licencia para estos lugares. Así que si usted se va a someter a un piercing o a un tatuaje, trate de ir a un lugar que esté avalado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque así usted reduce el riesgo justamente de adquirir estas enfermedades que nos están mencionando nuestras invitadas en la tarde de hoy, pero también usted mantiene su salud por si usted necesita en algún momento donar sangre, como dicen por ahí, es donar vida. Señores, tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos conversando con Aileen, que lo ha dicho aquí, repito, yo no lo sabía, quien nos dice que ella es una paciente que padeció hepatitis C, que en este momento se encuentra curada de hepatitis C, y ella nos va a hacer su historia de cómo se enteró, posiblemente si ella sí lo decide, cómo se contagió, y justamente cómo ha sido el proceso luego de haberse curado, y cómo consiguió los medicamentos. Y repito, hoy ella habla de una fundación por pacientes, para los pacientes. Al regreso estaremos colocando también los teléfonos de la fundación para hepatitis B, hepatitis C y otras enfermedades autoinmunes. Así que ya saben, vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, como dijimos antes de la pausa, vamos a escuchar el testimonio de una persona que junto con la doctora Sandra Cabrera Febrillé han puesto de su parte para tratar de que las personas en República Dominicana viviendo con hepatitis B y hepatitis C encuentren un espacio seguro, un espacio donde puedan recibir el acompañamiento. Y como dijo Arlene Sestari, quien nos acompaña, presidenta de esta fundación, son pacientes cuidando y guiando pacientes y llevando también de la mano la parte de la prevención. Arlene nos dijo que al regreso íbamos a hablar un poquitito sobre su historia. Así que Arlene, por favor, primero que nada, ¿cómo te enteraste que estabas contagiada con hepatitis C, según decías? ¿Y cómo fue el proceso de tratamiento? Y si el haber padecido hepatitis C acarreó consigo algún tipo de discriminación, estigma o algún tipo de proceso que quizás pueda ayudar a las personas que están viviendo ese momento y quizás están calladas en su casa y no saben qué hacer. Por favor, y gracias por la valentía de decir todo esto en pantalla. Sí, bueno, yo me enteré a los 24 años con mi primer embarazo. Cuando fui a la ginecóloga, yo no tenía ningún síntoma
Y cuando fui a la ginecóloga a hacerme mis analíticas de rigor que te mandan al principio del embarazo, pues ahí salí positiva y ahí me enteré. No tenía la menor idea de que era hepatitis C, o sea, nada. Y en esa época realmente tampoco habían ni los medicamentos, ni había la información que hay ahora. Gracias a Dios no tuve ningún tipo de discriminación. Y siempre fui muy abierta, o sea, nunca lo he negado, nunca lo oculté, al contrario, siempre lo he dicho, y donde quiera que yo iba a hacerme, ya fuera el dentista o a cualquier sitio, siempre decía, utilicen guantes, tengan toda la precaución porque tengo hepatitis C, y nunca, gracias a Dios, nunca tuve ninguna discriminación. Yo me infecté, supuestamente creemos, cuando nací. A los 4 días de nacida me hicieron una transfusión de sangre. Y hasta los 24 años que me hice la prueba, nunca tuve síntomas. Eso es importante lo que está diciendo Sestari, la señora Sestari, porque recordar que cualquier persona que haya recibido derivados de sangre debe hacerse una prueba de hepatitis B o de hepatitis C en algún momento de su vida, ya que este tipo de pruebas generalmente la indican solamente cuando la gente se va a casar por la iglesia o cuando la gente se va a someter a algún procedimiento quirúrgico. Pero si usted no hace ninguna de estas dos acciones, pudiera pasarse la vida completa sin saber que usted padece de este proceso. Sestari, ¿cómo fue la parte del tratamiento? ¿Cómo usted pudo manejar esta situación? Y si tuvo, como estaba conversando antes de cámara con la doctora Sandra Cabrera Fevrier, si hubo algún tipo de problema en cuanto al tratamiento, porque según nos cuenta la doctora Sandra Cabrera Fevrier, usted pasó por varios esquemas de tratamiento antes de lograr curarse, por favor. Sí, bueno, yo cuando me enteré, el único tratamiento que había era el interferón pegilado, y hice ese tratamiento y no... hay que decir que eso eran inyecciones. Sí, hay que decir que era una inyección toda la semana por un año. Y quedaban muchísimas reacciones secundarias. Y quedaba muchísimo efecto adverso y solamente se curaba 1 de cada 2. O sea, 1 de cada 2 gente no se curaba y se había apoyado un año entero. Sí, con muchísimos efectos adversos: fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor en los huesos, disminución de la plaqueta, anemia, cuadros gripales a repetición. O sea que estamos hablando de que era un medicamento incómodo. Entonces, posterior a esto, ¿no se curó con ese primer esquema? No me curé, pero como te había comentado, era el único tratamiento que había. Entonces, tuve que esperar a que salieran otros medicamentos. Entonces, en ese transcurso, conocí a la doctora Sandra Cabrera. Cuando eso no vendían el medicamento de forma privada, solamente por el ministerio, a través del ministerio. Entonces, por allegados, conocidos, llegué a la doctora Sandra Cabrera y ahí tuve que esperar, porque en ese momento no era como ahora que el tratamiento sale de una vez. O sea, yo tuve que esperar como un año. Sí, para que viniera el Boceprevir. Exacto. Entonces, cuando eso llegó la triple terapia, que también llevaba la inyección de interferón, más otras que eran en pastillas. Esa era más fuerte todavía, con más efectos secundarios, y tampoco me curé. Tampoco me curé. Sí. Entonces tuve que volver a esperar a que saliera otro tratamiento más eficaz, y en eso salió el Harvoni, que ya fue mi tercer tratamiento, y que sí, ya con ese gracias a Dios me curé. Doctora Cabrera, gracias. Primero que nada, señora Sestari, por abrirse al público de 360 grados. Doctora Cabrera, háblenos un poco sobre el tratamiento contra la hepatitis C hoy en día. ¿En qué se basa? ¿Qué tan eficaz es? ¿Cuáles son los efectos adversos? Porque sé que hay personas que estarán mirando el programa y diciendo: yo tengo hepatitis C, están callados, no saben con quién hablar, y ya hemos colocado en pantalla, y lo seguiremos colocando, el teléfono de la Fundación para personas que viven con hepatitis B y hepatitis C, para que llamen, hagan una cita y puedan beneficiarse de todo lo que esta fundación puede ofrecer. Y sobre todo que, como decía Arlene, es una fundación por pacientes, para pacientes. Entonces, doctora Cabrera, si usted pudiera, por favor, abundar un poquitito más sobre el tratamiento, cómo se utiliza, cómo se consigue, cómo se evalúan, cómo se bebe, porque la gente siempre tiene esa preocupación, y sobre todo, cuánto le cuesta a las personas. Por favor, doctora Cabrera. Bueno, el tratamiento de la hepatitis C es un antiviral, es la nueva terapia oral. Es un antiviral oral que se toma diario
durante 12 semanas. No produce ningún efecto adverso, es lo más importante. Y si produjera, yo no conozco todavía el primer paciente que haya tenido que suspender el tratamiento por algún efecto adverso de este medicamento. ¿Y de cuántas personas estamos hablando, doctora, más o menos, que han recibido el tratamiento? Bueno, unos 6.000 personas. Y nadie ha parado el tratamiento. No, o sea que nadie ha ya parado usted el sabe que se tratamiento. tolera. No tiene Exacto, excusa de que me voy a exacto. envenenar con la medicina. Y de esto, el 98% se han curado con esta terapia oral, el 98%. Entonces, 12 semanas son 3 meses solamente. 12 semanas son 3 meses. Una cápsula diaria. Una pastillita al día. Exacto. Sigue, y entonces, la efectividad de este medicamento, como te dije, es de un 98%. Entonces, ¿cómo se llega al tratamiento? Después que se te hacen las investigaciones de la carga viral y se detecta que realmente tú necesitas tratamiento, entonces se te arma el expediente en los diferentes programas de salud pública o del Departamento de Alto Costo que están en el Hospital Padre Villini, en el Instituto de Gastroenterología del Dr. Luis Aybar, en el Moscoso Puello y en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago. En esos lugares es que se distribuye el tratamiento para la hepatitis C actualmente. Para la efectividad, como te dije, es alta. Okay. El asunto está exacto, vamos a ver. en que, como yo te dije, el 98% de los pacientes seguros que se curan. Entonces, hay un 2% que no responde al tratamiento. ¿Qué se hace Y con ahí esa gente, está doctor? el problema. Esa gente tiene que recibir una terapia de rescate, que es el Vosevi, que es una combinación de sofosbuvir con velpatasvir y Voceprevir. Es una combinación potente. Entonces, a pesar de que la casa comercial lo tiene registrado, nosotros solamente lo hemos conseguido para estos poquitos pacientes que no responden por donación. O sea, el Estado no ha comprado este medicamento. Y entonces, una de las exigencias que hace la Fundación, que hacemos nosotros, es que el Estado compre el medicamento porque finalmente no es tanto. O sea, por ejemplo, allá en el Padre Villini, de aproximadamente 1.000 pacientes que se han tratado, solamente 4 o 5 no han respondido. Me dicen también la doctora Selmo en el AIBAR que ella también tiene una cantidad como de 3 o 4 pacientes que no respondieron. Lo mismo en el Cabral Ibáez. O sea que es muy poco la cantidad. ¿Qué costo tendría ese medicamento o ese tratamiento? Bueno, el costo te voy a decir el costo de la Eclusa. Al Estado le sale más económico. Sí. Pero a nivel privado, el costo de los 3 frascos de Eclusa, que son 3 frascos, porque cada frasco dura un mes, son unos $18,000. Wow, o sea, estamos hablando de más de $1 millón de pesos. Exacto. Al Estado le sale mucho más económica. Entonces, el costo del Voceprevir, yo no te sé decir la cifra exacta, pero es mucho más alto que el Eclusa. Pero es que de todas formas hay que comprarlo. ¿Tú entiendes? Independientemente del precio, el Estado debe de comprarlo. Porque es una forma de disminuir el contagio a nivel nacional. Es la forma de nosotros ponernos con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la hepatitis C de aquí al 2030, por lo menos en un 90% de los casos. De lo contrario, eso no va a ser posible ni siquiera en el 2040. Yo tengo la creencia de que ya nosotros antes de la pandemia estábamos preparados, pensábamos que estábamos preparados para acercarnos a esa cifra al 2030. Pero ya con el asunto de la pandemia y el asunto de la guerra, como que va a ser difícil. Pero de todas formas, hay que seguir haciendo el esfuerzo. O sea, la distribución, la compra y la distribución de los medicamentos no se puede parar. Hay que mantener la distribución, la compra y la distribución de estos medicamentos para la población. Pero no solamente eso.
eso ocurre con la hepatitis C. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos problemas con la compra y la distribución de este medicamento. Problemas serios. Doctora Cabrera Febrillé, queremos, por favor, pedirle al máster ahorita, cuando iniciemos de nuevo la conversación, que coloque el teléfono de la fundación, por si usted conoce a alguien con hepatitis B o hepatitis C que pudiera beneficiarse, anótele el número y envíeselo, para que a través de la fundación quizás usted pueda enrolarse en ese tratamiento. Queremos preguntarle a Lynn algo para terminar con la doctora. Nosotros siempre abrimos las líneas, pero en el día de hoy yo creo que algo de la sí, no, vamos a hablar algo. Lo que pasa es que quería preguntar, para hacer la introducción, Arlene Sestari, una pregunta. ¿Conoció su estado de hepatitis C cuando estaba embarazada? ¿Tenía algún tipo de temor de pasárselo a sus niños? ¿Nacieron bien y sin problema los bebés? Y para terminar entonces con la doctora Cabrera, justamente del manejo de estas personas con hepatitis B y C durante el embarazo. Pero por favor, Arlene, si pudieras hablarnos un poquito sobre esa experiencia como futura madre, estando embarazada y tener en ese momento una enfermedad como la hepatitis C, por favor. Sí, bueno, cuando salí embarazada, mi pediatra nunca había, mi ginecóloga nunca había tenido una paciente embarazada con hepatitis C, o sea, yo fui su primera. Pero gracias a Dios era una excelente ginecóloga y investigó sobre el caso y me dijo, desde un principio me dijo, tiene que ser cesárea, tu parto no puede ser natural para eliminar el riesgo de transmisión madre-hijo. Así fue, tuve 2 hijos, los 2 son negativos, lacté a los 2, mi pediatra me dijo que sí podía lactar, lacté mis hijos y gracias a Dios son negativos. Y no tuviste ningún tipo de problema. Ahí tenemos los teléfonos en pantalla de la fundación, para aquellas personas, repito, que conozcan a alguien con hepatitis B o hepatitis C, también están las redes sociales de Instagram, para que le den seguir, para que cualquier tipo de duda, pregunta, a través del Instagram lo pueden hacer de manera privada. Asimismo, los teléfonos, es una flota, una persona que los atiende, para que cualquier tipo de duda se comuniquen con ella. Doctora Cabrera, por favor, si usted pudiera hablar un poquitito sobre hepatitis B y hepatitis C durante el embarazo, ¿qué tipo de seguimiento se debería dar, sobre todo para esos profesionales de la salud que nos siguen como cada viernes aquí en 360 grados tratando un tema de salud? Por favor, doctora Cabrera. Antes de entrar a la pregunta tuya, déjame decirte que la transmisión de hepatitis C por vía sexual no es tan grande. O sea, no hay mucha transmisión de hepatitis C por vía sexual, mientras que hepatitis B sí, porque la hepatitis B se transmite por vía sexual. Ahora bien, las pacientes embarazadas con hepatitis C, la hepatitis C no se transmite por vía vertical. O sea, la posibilidad inclusive de que el bebé salga positivo, a menos que haya en el parto, en el canal del parto, sangre, realmente no es fácil la transmisión. Se recomienda la cesárea, pero el hecho de que el parto sea normal no quiere decir que este bebé puede salir infectado. No así ocurre con la hepatitis B. O sea, la paciente con hepatitis B embarazada, la transmisión por vía vertical del bebé es posible. Por eso es mandatorio que a todo niño que nazca de una madre de hepatitis B, además de iniciarle con la vacuna, se le ponga la inmunoglobulina contra hepatitis B. Esta inmunoglobulina tiene que ser de inmediato, porque es la que va a proteger al bebé de la probable contaminación, del riesgo que ocurrió cuando se produjo el parto. Por otro lado, ni la hepatitis B ni la hepatitis C se transmiten por la lactancia, o sea que las madres pueden lactar su bebé. No tiene ningún problema. Ningún problema con esto. Señor. Hay quien dice, hay autores que recomiendan, y yo lo he hecho, que madres que tengan una carga viral muy alta en hepatitis B pudieran ponerse tratamiento para bajar la carga viral en el momento del parto. Yo lo he hecho en ciertas ocasiones. Con buenos resultados. Con buenos resultados. Señores, estamos conversando con la doctora Sandra Cabrera Febrillé, quien es gastroenteróloga del Centro Médico UCE. Estamos conversando también con Arlene Sestari, quien es la presidenta de la Fundación de Personas con Hepatitis B y Hepatitis C y de otras enfermedades autoinmunes.
Señores, nos queda exactamente un minuto y queríamos pedirle, por favor, 30 segundos divididas entre cada una de ustedes su recomendación para las personas que hoy, como cada viernes en 360 grados, nos han acompañado desde sus casas. Por favor, Arlene, si pudieras tu mensaje en 30 segundos, por favor. Sí, bueno, mi mensaje es el mismo de la doctora. Hacerse la prueba, aunque sea una vez en la vida, es lo más importante para evitar transmitirle a otras personas y para también evitar llegar a una enfermedad más grave. Doctora Cabrera, sus 30 segundos, por favor. Igual, o sea, orientar a toda la población a que se haga la prueba de hepatitis B y de hepatitis C, aunque sea una vez en la vida. Y si está positivo, que se dirija a su gastroenterólogo o a una de las unidades de tratamiento de hígado que pertenecen al salud pública. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo viernes le quiero decir que no estaremos por aquí, ni Neri Esteves ni Héctor Balcácer, sino que tendremos una bateadora emergente que ya ustedes conocen y que forma parte de esta familia, que es la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una especialidad en forense. Ella estará tratando un tema de mucho interés, ella no me ha dicho cuál es porque Katy es así, pero ella va a estar con ustedes el viernes próximo, así que tendrán la vista un poquitito más fresca que con este señor. Así que no dejen por favor de sintonizar el próximo viernes 360 grados, como cada viernes tratando un tema de salud. Agradecerle de nuevo su sintonía y lamentamos no haber podido abrir las líneas hoy, porque el tema ha sido muy interesante y sobre todo había muchas cosas que decir. Cualquier duda, los teléfonos de la Fundación han estado en contacto. Búsquenos en YouTube. Recuerde que Edwin sube el programa como entrego 4 horas, 360 grados con Oscar Medina. Busque el programa y denos seguimiento. Muchas gracias y hasta dentro de 2 viernes. Un abrazo.